Regresamos un día más, luego de una semana de nuestra última intervención en nuestros tutoriales sobre derecho romano y nuestras instituciones. En esta oportunidad estamos revisando las correspondientes a los derechos reales sobre cosa ajena, los llamados jura in re aliena, y que anteriormente habíamos revisado las instituciones que correspondían a las servidumbres, principalmente las servidumbres reales, servidumbres prediales, pero en esta ocasión vamos a avanzar con otros tipos de servidumbre que ya habíamos anticipado y habíamos anunciado y que corresponden a las llamadas servidumbres personales. Y en esta ocasión, hoy, vamos a ver las servidumbres personales denominadas usufructo y el uso, ¿no? Que son servidumbres personales que, a diferencia de las anteriores, la utilidad o el beneficio que se desarrollan están determinadas hacia una persona en particular, a una persona determinada. Y es así que entre los dos ejemplos más clásicos, como lo es el usufructo y lo es el uso, vamos a abordar cada uno de los elementos que corresponden. En esta oportunidad vamos a iniciar con la primera, que es el usufructo, y entendemos que el usufructo es ese derecho de usar la cosa de otra persona, de otro propietario, y de percibir los frutos sin alterar la sustancia de la misma cosa. No puede implicar una transformación, no puede implicar una enajenación, no puede implicar un traslado de la propiedad, porque dentro de las facultades de la propiedad que involucra el usufructo no está contemplado el jus abutendi o el derecho de abusar. El propietario mantiene este jus abutendi porque todavía mantiene la última condición o la última facultad que le permite la propiedad para poder disponer de la cosa. Sin embargo, el usufructo sí incluye y sí comprende las otras dos facultades, que son precisamente el derecho de uso y el derecho de disfrute de la cosa, que significa el poder percibir los productos o frutos que se derivan de la cosa corporal, mueble o inmueble, etcétera, ¿no? En este tipo de derecho real, y que debemos tener presente que siendo un derecho real no implica una obligación, no es un derecho personal, no es un derecho de crédito, sino un vínculo entre una persona determinada y una cosa que es la que va a reportar esa utilidad a la persona determinada. Y en este caso podemos identificar dos tipos de sujetos. Por un lado, tenemos el nudo propietario, que viene a ser el dueño de la cosa que va a estar sujeta a usufructo, y por el otro lado tenemos al usufructuario, que es la persona determinada la cual se beneficia o percibe esa utilidad del usufructo, el usufructuario. Y es el que puede ejercer el derecho de uso y el derecho de disfrute, más no el derecho de abusar o de enajenar, que sería el jus abutendi. En este caso, pues implica, y tenemos consciente y presente, que los dos derechos del usufructuario vienen a ser el jus utendi y el jus fruendi, como lo hemos mencionado. Esto nos lleva incluso a que el usufructuario o el usufructo, pero puede constituirse sobre todas las cosas corporales, muebles e inmuebles, que se encuentren dentro del patrimonio de los particulares, salvo aquellas que se consuman por el propio uso, puesto resultaría una confusión entre el jus utendi y el jus abutendi. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que son consumibles o no consumibles, fungibles o no fungibles. Por ejemplo, el grano, los granos, por ejemplo, una jarra de vino,
alimentos en general. Si usted da en usufructo un alimento, por ejemplo, que sea consumible, este implicaría que al consumirse está también trasladando la propiedad. El usufructuario tendría que ser propietario. Entonces perdería la esencia del derecho de usar la cosa versus el derecho de abusarla, porque el derecho de abusarla implica precisamente toda la facultad y la potestad que tiene el propietario hasta de destruirla. Y esto no está implicado en el usufructo. Es decir, en el caso del usufructo no puede recaer sobre cosas consumibles porque implicaría un traslado de la propiedad. Solamente sobre cosas no consumibles o no fungibles para que el usufructo pueda permanecer y mantenerse como institución o como derecho per se vigente. Porque de lo contrario, si se pierde la cosa, se perdería también el derecho de usufructuarla. Y es así que el usufructo es un derecho real, divisible, y puede constituirse en parte y es susceptible de una extinción parcial. Es decir, que yo puedo determinar en varios bienes o cosas corporales una división hasta donde se ejerce el derecho de usufructo y también se puede establecer tiempos en los que ha de durar el derecho de usufructuar. Hay obligaciones, esto nos lleva a que existen obligaciones no entre el usufructuario y el nudo propietario, porque no es una relación de contrato o de obligaciones entre sí, sino que hay obligaciones del usufructuario para la cosa corporal de la cual se sirve esa utilidad. Es una relación de derecho civil que existe entre el nudo propietario que puede pedir una reparación por acción de la lex aquilia al usufructuario y el usufructo solo tiene para hacerse devolver la cosa la actio reivindicatio. Vamos a explicar esto con más calma. No existe una obligación entre ambos, ni nudo propietario ni usufructuario. Sin embargo, al término del tiempo en que ha de durar el derecho de usufructo, la única vía que tiene el nudo propietario para poder reclamar es el derecho de reparación o pedir reparación en base a la lex aquila. Esta lex aquila establecía pues el derecho que tiene el nudo propietario al terminar el derecho real de usufructo de exigirle una reparación al usufructuario, pero es un derecho que tiene el nudo propietario. Y en este sentido, entonces, el usufructuario tendría ese deber de reparar la cosa que ha sido objeto de usufructo. Por el otro lado, el usufructo solo tiene para hacerse devolver la cosa a través de la actio reivindicatio. Es en el supuesto en que el usufructuario se niega a devolver la cosa dada en usufructo, entonces el propietario o nudo propietario puede recurrir a la acción reivindicatoria o la actio reivindicatio para perseguir la propiedad de su cosa corporal. Esto también nos lleva a determinar que el usufructo fue un derecho que más bien fue regulado y legislado por el derecho del pretor, del derecho pretoriano. Y este le permitía al nudo propietario, antes de que el usufructuario entrara al goce y disfrute de las cosas, es decir, antes que iniciase el tiempo para ejercer el derecho de usufructo, el nudo propietario podía hacerle prometer al usufructuario una doble promesa. ¿Y en qué consistía la doble promesa? Y ahí es donde nace entonces
un cierto tipo de obligación de la promesa, más no del derecho en sí del usufructo. Y la doble promesa podía consistir, uno, en que al momento en que disfrute de la cosa dada en usufructo, lo haga con la diligencia de un buen padre de familia. Eso implica que se hará responsable hasta de la culpa leve, grave, va a hacerse responsable del dolo y debe tener siempre el cuidado suficiente para conservar la cosa como un buen padre de familia. Va a tomar todas las previsiones para mantener en buenas condiciones la cosa dada en usufructo. Ese es su primer deber, producto de una promesa que le pide o le hace prometer el nudo propietario. Y la segunda promesa es la de restituir lo que quede de la cosa al final del usufructo. Si se niega a restituirla, entonces el nudo propietario podrá interponer una acción reivindicatoria. También era usual o de costumbre que se pudiera constituir garantías a favor del nudo propietario por parte del usufructuario, como por ejemplo el caso de alguna fianza. Establecer alguna fianza o fiadores para garantizar entonces la devolución de la cosa dada en usufructo al término del tiempo que se establecía. ¿Cómo se constituye el usufructo? Bueno, el usufructo en términos generales sigue la misma suerte que las servidumbres reales o las servidumbres prediales, que a través de los modos de constitución por el derecho civil, por el derecho pretoriano y posteriormente por el derecho justiniano, se puede valer la constitución del usufructo a través de una adjudicatio, a través de un endurecesio, a través de un prescripcio, como los ejemplos que vimos anteriormente en las servidumbres reales. Pero ¿cómo se extingue? Bueno, a diferencia de las servidumbres reales, en el usufructo hay una condición que es por un tiempo definido. Entonces, una de las causales por las cuales se extingue el usufructo es precisamente por la expiración o la finalización del término estipulado o del tiempo definido por el cual persistía el derecho de usufructo. Otro ejemplo de forma o causal de extinción es cuando la adquisición de la propiedad o cuando el usufructuario adquiere la propiedad de la cosa dada en usufructo. Es decir, que el usufructuario se hace dueño de la cosa dada en usufructo. Entonces no puede haber una servidumbre sobre cosas propias o sobre cosas que le pertenecen dentro de su patrimonio. Y ahí, de esa manera, se extingue el usufructo. Por ejemplo, imaginemos que se constituye un usufructo sobre un esclavo y resulta que el usufructuario al finalizar el tiempo o antes de que finalizase el tiempo del usufructo, el usufructuario se hace dueño del esclavo y ahí de esa manera se extingue el derecho real de usufructo. Otra causa de extinción es la renuncia del usufructuario en favor del nudo propietario. Es decir, el usufructuario renuncia a su derecho de usufructo en favor del nudo propietario y lo libera entonces de ese gravamen, de esa carga y podrá continuar ejerciendo sus facultades de derecho de propiedad sobre los bienes del cual ha renunciado ahora a ejercer el usufructo, el usufructuario. Una cuarta causal de extinción es la pérdida de la cosa sometida al usufructo. Por eso es que observábamos y analizábamos que en el caso de las cosas fungibles o las cosas consumibles no pueden constituirse un usufructo, porque al consumirse un grano, una botella de vino, una uva, por ejemplo, al consumirse dichos alimentos, entonces se pierde la cosa y ahí se extinguiría el derecho de usufructo. Una quinta ejemplo de causal de extinción del usufructo
es el no uso del mismo. Si el usufructuario tiene a su favor un derecho real de usufructo y no lo usa, eso también es una causal de extinción del derecho. Una penúltima es cuando el usufructuario cae en capitis diminutio, independientemente de la máxima, mínima o media, cualquiera de las tres. Si entra dentro de la condición de capitis diminutio, entonces también es una causal de pérdida del derecho de usufructuar. Y por último, la muerte del usufructuario. La muerte del usufructuario se convierte o se constituye en una de las más importantes, lógicamente, del derecho de usufructo como causal de extinción, toda vez que el usufructo no es un derecho que se puede traspasar a los herederos, no entra dentro de la constitución de un caudal hereditario o de una sucesión. Por ende, con la muerte del usufructuario, se extingue el derecho de usufructo sobre la cosa dada como tal. Hasta aquí, este tema del usufructo constituye todos los elementos esenciales y más importantes de esta institución. Sin embargo, vamos a ver una especie también de servidumbre personal que es mucho más corta y que es una especie también de usufructo, pero sin ser usufructo. Y se trata del uso que aglutina y conforma el derecho de usar, comúnmente también conocido como el derecho de habitación. ¿Y en qué consiste el uso? Bueno, el uso es una especie de usufructo limitado y reducido a las necesidades de la persona que tiene derecho, ¿no? Se trata de un ius utendi, de un derecho de uso, en el cual el derecho de retirar de una cosa todo el uso que se pueda percibir, del cual es susceptible, pero sin el derecho de percibir los frutos de la misma. Por ejemplo, si usted tiene un cuarto o una habitación, usted tendrá el derecho de usar la habitación, mas no tendrá el derecho de alquilar o arrendar la habitación o de hacer otro tipo de uso que le genere fruto. De eso estaría limitado. Solamente comprendería la facultad de usar la cosa corporal sin poder producir frutos o producir productos posteriores a ese uso o a ese derecho de habitación. También el uso es considerado como indivisible. Es decir, esta facultad no se puede subdividir, sino que es única y en su totalidad ha de ejercerse o ha de practicarse. No es divisible el uso. O lo usas o no lo usas. Punto. Es indivisible ese derecho o esa facultad de habitar una cosa. Se constituye y se extingue por las mismas causas que el usufructo, que es lo que habíamos mencionado. Y también el usuario está sometido a las mismas obligaciones que el usufructuario. Por ejemplo, devolver la cosa al término del tiempo en que se ha constituido el derecho de usar, ¿no? Y de también actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Muy bien, muchachos, con esto planteamos ya parte de las servidumbres personales para el día de hoy y solamente nos quedaría estudiar y analizar algunos elementos, algunos otros casos de derechos pretorianos que se constituyeron posteriores a la creación pues, de los derechos sobre cosa ajena, los iura in re aliena. En la próxima sesión culminaremos con el derecho de superficie, el derecho del jus in agro vettigalis y el derecho de hipoteca, que es el más conocido por todos. Así que por el momento, pues para mí es un placer haber retomado con estos tutoriales para que ustedes entonces podamos continuar con nuestros contenidos y nuestras lecciones. Muchas gracias por nuevamente atendernos y espero volverlo a ver la próxima clase. Cuídense
y cuiden a los suyos. Chao.